Acá me está anunciando que la grabación se iniciará pronto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes. Esta es la clase número 3 de la tercera clase de Planificación y Evaluación Públicas de la Licenciatura en Ciencia Política. Estamos transitando este curso en este contexto y vamos a tratar de desarrollar una clase hoy en la que recuperemos algunos elementos, tanto de la parte teórica y metodológica, como también comentarios sobre lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Que ya hemos tenido intercambios y que pueden ser introducidos en la medida en que esto avance. Tal vez la clase de hoy vamos a trabajar sobre la unidad 2 que hace referencia a las rupturas epistemológicas, ¿sí? Es una introducción a la unidad 2 que habla de las rupturas epistemológicas en el estudio, digamos, de la planificación estratégica, de la planificación social. Respecto de eso vamos a ver, digamos, que el razonamiento que vamos a hacer es con qué elementos teóricos y metodológicos se construyen tanto la planificación social estratégica como la planificación tradicional y qué cosas se han revisado para que uno pueda hablar de diferentes tipos de planificación social, ¿verdad? Me parece que una buena introducción a este punto sería tratar de ver un texto que ustedes lo van a poder ver, digamos, en el campus que está ahí colocado, que se llama, un texto de Carlos Matos que se llama Adiós, señor presidente, y que tiene una selección de páginas de ese texto, y allí van a ver, digamos, el tema de los postulados. Sin embargo, me parece que como para poder retomar un poco allí, digamos, me gustaría recordar lo que él denomina, digamos, las preguntas o los argumentos que él plantea en ese texto, Adiós, señor presidente, entre las páginas, ahí ya estamos, en las primeras páginas, ¿sí?, del texto, la página 42 en adelante, él dice que, bueno, algunas de las cosas que hemos ya conversado en la clase anterior, pero para retomar. Dice, un argumento importante para poder plantear, digamos, por qué es necesario planificar, es que porque se necesita, dice, una mediación entre el futuro y el presente. Es decir, la racionalidad, el criterio, digamos, de las decisiones que tomamos hoy dependerá de lo que ocurra mañana. Es decir, que muchas de las decisiones que se toman hoy, de alguna manera, están previendo lo que va a acontecer en el futuro, y eso hace necesario entonces que que la toma de decisiones esté mediada, digamos, entre lo que se hace hoy, porque eso que se hace hoy va a tener impacto en un futuro. Decíamos, la planificación no es un tema de futuro solamente, es un tema de presente. El segundo argumento de que es necesario planificar es que es necesario prever situaciones, ¿sí? Y esto de la previsión de situaciones muestra un poco esto que decíamos de la necesidad de tener, digamos, de saber cuáles son las posibilidades, los caminos posibles de la realidad, las cosas que pueden suceder y que no pueden suceder, tener estimación de las tendencias y por eso mismo prever acciones y prever lo que sería, digamos, las respuestas a esas acciones. Cuando el tercer argumento dice que es necesario también planificar porque es necesario poder lidiar con las sorpresas. Evidentemente, si tenemos un plan, si contamos con un plan, con una propuesta de gobierno clara, con una propuesta de acción clara, podemos lidiar mejor con las sorpresas, ¿sí? Esto es, ¿por qué? Porque las propuestas de gobierno, los planes estratégicos siempre tienen una declaración de valores, una misión, una dirección que nortea las decisiones. Y por esto mismo, digamos, este argumento tan fuerte que es la necesidad de lidiar con las sorpresas, si no tenemos ningún plan, todas las sorpresas que son las que se nos presentan como urgencias, a eso le llamamos sorpresa, ¿verdad? Las urgencias imprevisibles del día a día, sin un plan, es muy difícil poder ubicarlas, poder tomarlas, poder absorberlas. Precisamente
La sorpresa se controla cuando tenemos un camino claro, porque uno podría decir, yo creo que en esta idea que estamos hablando, el presidente no aprendió que era más importante la salud que la economía cuando se presentó la pandemia. Lo tenía como propuesta previa, como valor previo. Es decir, no fue una decisión que tomó cuando se presentó la pandemia. Por lo tanto, allí había, digamos, un criterio de gobierno que priorizaba a la salud, no solamente la salud, sino el bienestar del pueblo antes, digamos, que cualquier circunstancia de orden material, económico, digamos, o de orden más de interés privado. Por lo tanto, fíjense que esto formó parte de un criterio inmediato. Cuando se presentó la pandemia, la respuesta fue inmediata porque había una idea de sociedad a la cual se estaba apostando con la propuesta de gobierno, ¿verdad? Por otro lado, digamos, es necesario también planificar por aquello que decíamos de que tiene que haber una mediación entre el pasado y el futuro. Es decir, eso lo dijimos en la clase anterior, la planificación opera sobre el presente porque conecta lo que hemos aprendido, lo que tenemos conectado a pasado y lo que proyectamos a futuro. Y finalmente, es necesario planificar para que haya una coherencia global en la propuesta de gobierno y en el accionar de gobierno, ¿sí? No todo está para ser previsto, no todo se puede prever, pero cuando tenemos una estructura, digamos, de plan estratégico, lo que tenemos es un criterio general para ir absorbiendo las líneas centrales, las principales líneas de la acción política y de la acción del gobierno, pero también, digamos, aquellos eventos que aparezcan como sorpresivos, como imprevistos, dentro de lo que es la siempre compleja tarea de gobernar. Entonces, con estos puntos ahí que ustedes tienen ahí con ejemplos en el texto de Matos, quería marcarlos en esta clase para ya ir dejándolos claros porque ya vamos a partir para el tema de las rupturas. ¿Algún comentario general que alguien quiera hacer o alguna pregunta? Lo pueden hacer abriendo el micrófono o escribiendo en el chat, por favor. Muy bien. Bueno, muy bien. No sé, Maximiliano, te pido, ¿podrás subir vos la presentación de... Vamos a testear si se puede subir la presentación desde tu máquina, por favor. Si no lo hago Bien, yo. bien, bien. Ahora busco el Ok, archivo y lo comparto por aquí, así lo podemos ir viendo. eso es. Estamos viendo, explorando el Google Meet, ¿verdad? Mientras tanto, voy aquí avanzando. Eh, lo que les vamos a plantear en el día de la fecha es toda una reflexión que tiene que ver exactamente con qué hemos ido aprendiendo en América Latina y en el mundo con respecto a las técnicas y los mecanismos y los medios de planificación social. Eh, Precisamente lo que decíamos, digamos, en las primeras clases, que la planificación social en América Latina comenzó a tener ciertos rasgos en la década del 30, a partir de la crisis del 30, del año 1930, donde la crisis mundial colocó la necesidad de planificar. Si no podés, Maxi, yo lo veo por acá. Ahí lo estoy buscando para hacerlo. O sea, tengo varias ventanas abiertas, entonces tengo que seleccionar. Así no se Ok, comparte todo. ok. Entonces yo continúo. Entonces, la década del 60 fue una década muy importante del desarrollo de la planificación, porque de la mano de las propuestas de modernización de los estados, esto es, que los estados tuvieran una estructura, si se quiere, más democrática, más con una idea de distribución un poco más amplia de los recursos, con una idea de organización de la complejidad de los problemas que la sociedad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, había colocado. Allí entonces lo que aparece son las oficinas de planificación junto con las propuestas de cooperación al desarrollo, y esto fue generando, digamos, una modalidad de planificación que estuvo muy centrada en una perspectiva economicista. ¿Qué quiere decir una perspectiva economicista? Había un predominio de los economistas y de las racionalidades económicas para pensar lo que era la planificación social. De manera tal que esta perspectiva de los años
50, 60 y 70, estuvo marcada por esa idea del racionalismo, por esa idea del conocimiento científico a partir de la base positivista de construcción de conocimiento. Esto encontró un eco muy importante en todos los gobiernos. Allí se empezaron a hacer sistemáticamente censos nacionales de población y vivienda, se empezaron a llevar concretamente estadísticas que estaban producidas especialmente para determinados espacios planificadores, se comenzaron a organizar series temporales y empezó a haber como una gran preocupación por lo que era precisamente la idea. Ahí lo vemos, Maximiliano. Precisamente la idea, entonces, decíamos, de los grandes espacios de planificación. Esto dio como resultados una gran expansión. Por ejemplo, en el Brasil se crearon durante la década del 60 y del 70 lo que se llamaban las corporaciones del desarrollo regional, ¿sí? En Chile también hubo toda una propuesta de regionalización de la planificación. Se hablaba del tema de los polos de desarrollo, ¿sí? Los polos de desarrollo, y esos polos de desarrollo eran justamente la idea de reconocer las diferencias regionales y la idea de que grandes especialistas, sobre todo economistas y sociólogos, eran los que tenían, digamos, la posibilidad de conocer y profundizar sobre esta materia. Por cierto que fue durante la década de los 70 cuando vino la crisis del petróleo, ahí entre 1974 y 1975, cuando hubo esta crisis que también tuvo una característica mundial, dado que afectó la constitución de lo que había sido el estado de bienestar desarrollado entre la post-Segunda Guerra Mundial y precisamente los primeros 5 años de los años 70, allí se puso en duda, digamos, esta idea, esta modalidad de planificación, y se empezó a entender que había otros que planificaban. Y si había otros que planificaban, también entonces había una cuestión de poder, digamos. Si querés avanzar, Maxi, con la primera y la segunda, estaría. Entonces, esta idea de planificación se va a ir poniendo en duda, se va a ir cuestionando, porque dicen, esta manera de planificar la sociedad, miren que no consigue sortear la crisis como esta que tenemos de la crisis del petróleo. Ustedes saben que la crisis del petróleo se desató por una decisión que tomaron los países productores de petróleo, que subieron el precio del barril de manera digamos, unilateral, y por tanto toda la base de la energía sobre los biocombustibles o los combustibles basados en el petróleo empezó a entrar en crisis, y eso trajo, digamos, toda la crisis del sistema capitalista mundial. Allí entonces se empiezan a revisar las bases, digamos, de lo que sería esta planificación. Hasta aquí entonces podemos hablar de una planificación normativa. ¿Qué era esta planificación normativa? La que hacía predominar el deber ser. Dos cosas predominaban: el análisis hecho por especialistas y el deber ser, lo normativo, lo que se debe hacer en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la educación, en la salud, etc. Esta planificación normativista, tecnocrática, porque estaba producida por personal técnico que no se involucraba con la política, ¿sí? Una cuestión que también estaba como marcada por las series temporales de los datos estadísticos, con lo cual también podríamos decir que tenía cierta perspectiva determinista, ¿sí? Si vamos avanzando un poquito más, digamos, allí tenemos que entonces lo que se pone en consideración y en juego, digamos, es justamente cuáles son esto que llamamos supuestos básicos subyacentes de la planificación. Es precisamente la crisis del petróleo y la crisis universal, digamos, del capitalismo, la que hace poner en duda esta manera de pensar la planificación, y entonces lo que se revisan es justamente estos supuestos básicos subyacentes. Nosotros traemos este concepto porque nos parece un concepto potente.
toda posición política, toda posición ideológica, parte de ciertos supuestos. Estos supuestos son una gran base, ¿sí? Como un gran barro, como un gran piso de prejuicios, emociones, creencias, experiencias, circunstancias, perspectivas políticas, ideológicas, todo lo que incide en la elección de una teoría o de otra teoría, un método, cómo se priorizan los temas. Todo eso está en esos supuestos básicos subyacentes, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pero entonces, ¿cuáles eran los supuestos básicos subyacentes de la planificación tradicional? Bien, gracias Maxi. ¿Y cuáles serían los presupuestos básicos subyacentes en una planificación más estratégica, más situacional, más politizada o más, digamos, enmarcada en la lucha, ¿verdad? Los supuestos son supuestos porque son creencias fácticas, porque están en la base de lo que pensamos. Es lo que hemos aprendido, lo que hemos absorbido. Son afirmaciones que son afirmaciones en las cuales creemos, damos por entendido que son un supuesto, es como si fuera un axioma, no lo cuestionamos. Son básicos porque están en la base. Es decir, uno a veces no podría explicar por qué prefiere la vida y la paz y no la guerra y la muerte. Podríamos argumentar muchas maneras, pero, digamos, hay personas que prefieren la muerte y prefieren la guerra. Y eso tampoco se lo cuestionan mucho, con lo cual son supuestos como básicos. Ahora, luego, sea de un lado o del otro, en este ejemplo, están subyacentes estos supuestos. Lo que pasa es que eso, digamos, se implica en las prácticas, ¿sí? Si uno cree en la paz y en la vida, digamos, tendrá que argumentar, desarrollar un conjunto de prácticas que reconozcan ese supuesto básico subyacente. Mientras que si el otro piensa que las cosas se pueden arreglar a través de la guerra, entonces allí, digamos, las prácticas van a ser otras. Entonces, si avanzamos un poco, vamos a ver que los supuestos básicos subyacentes es muy importante poder identificarlos, porque están allí, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, esos supuestos básicos subyacentes no se descubren fácilmente, sino que hay que poder leerlos en las prácticas. Hay que poder, al mirar la acción, poder ver cómo se avanza, digamos, en la comprensión de cuáles son los supuestos que están allí, ¿sí? Uno podría decir, bueno, uno escucha a algunos empresarios y tal vez a algunos sindicalistas hoy, y los supuestos básicos subyacentes es que tenemos que volver a la actividad económica porque estamos perdiendo nosotros, ¿sí? Es decir, allí ustedes dicen, en esta actitud, en esta posición, yo puedo leer que hay un supuesto básico subyacente que predomina, que tiene que ver con la ganancia, ¿sí? Eh, entonces, como vamos diciendo, si podemos avanzar un poquito con la presentación, lo que estamos observando entonces es hablando sobre los cambios en las tendencias de la planificación. Entonces ahí podemos hablar de un enfoque tradicional y de un enfoque estratégico y compararlo, y lo que vamos a ver es cómo es que estas rupturas, que son rupturas epistemológicas, ¿por qué epistemológicas? Porque se ven en esos supuestos básicos subyacentes, es decir, en las herramientas que tenemos para poder construir los instrumentos de la planificación, para ver qué tipo de planificación estamos entendiendo y cómo la estamos entendiendo. Las rupturas obviamente desestructuran los supuestos que han armado un edificio teórico-metodológico. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una comparación casi dicotómica entre lo que es la planificación tradicional y la planificación estratégica. Vamos entonces. Lo que veníamos diciendo, digamos, ¿no? Un poco los sesgos de esta planificación tradicional que tienen que ver con lo que se desarrolló en los años 30-40, los hemos mencionado, toda esta idea de una planificación lineal, determinista, una planificación que pensaba que solamente el sector público planificaba, cuando también sabemos que el sector privado tiene mucha incidencia y también planifica, obviamente. Economicista, ¿por qué? Porque pensaba más en la lógica misma de las leyes económicas y no le interesaba si había una oposición política, una viabilidad social imposible o dificultades en la implementación, o si esto ponía en juego, digamos, las condiciones de vida de las mayorías populares. Entonces se pensaba que había que acomodar la realidad a la teoría, ¿verdad? De esta manera, obviamente que, digamos, cuando no se incorporaba la política,
había choques con la política, entonces la planificación iba por un lado, la política por el otro, entonces se pensaba que había poder para hacer esto, esta inspiración tecnocrática, digamos, suponía que los gobiernos siempre eran buenos, siempre hacían las cosas bien y que había en realidad una resistencia por parte de la sociedad o de muchos actores de la sociedad a que se modernizara la sociedad. Vamos para adelante. Por lo tanto, entonces, hablamos de rupturas en la planificación social y las distinguimos en 4 aspectos. Nosotros hemos preparado con el equipo una división de tareas para poder presentar estas rupturas epistemológicas entre todo el equipo. Y entonces ahí yo le pediría, creo ¿Sigo yo? que iba a tomar el tema de la planificación, de las rupturas epistemológicas en relación con el sujeto que planifica, ¿verdad? Exacto. Mario, ahí en la misma línea de lo que vos planteás, digamos, esa base epistemológica que es el andamiaje sobre el cual se sustenta todo este edificio de la planificación, me acordaba justamente una de las preguntas en el foro, digamos, respecto de que si la planificación era una autocrítica, la planificación estratégica situacional era una autocrítica a la otra. Y bueno, algo de eso hay, pero en realidad por el propio, de alguna forma, a ver, llamémosle, Matu le llama fracaso de la planificación, pero agotamiento podríamos decir, porque ya no estaba dando cuenta de esa realidad sobre la cual quería actuar, ¿no? Y justo estos supuestos son claves para entender los 2 enfoques de planificación y, en todo caso, de dónde parten las diferencias sustanciales, más visto desde lo que nos interesa a nosotros en las disciplinas de las ciencias sociales, para el diseño de la política pública, porque uno podría darse cuenta que en estas rupturas epistemológicas cuesta no hacer la analogía con un paradigma positivista versus una perspectiva crítica, si uno quiere. Entonces, para entender un poco, ¿no? Pero yendo concretamente a la ruptura vinculada al sujeto. Les leo ahí un parrafito que propone, estamos basados trabajando en 2 textos, el de Mario Rovere, Planificación Estratégica en Recursos Humanos en Salud, y el texto de Carlos Matus, Adiós, señor presidente, ¿verdad? Que ahí están un poco los contenidos de estas rupturas. Dice Rovere, en realidad hablar de subjetividad, cosa que es vinculada al sujeto, ¿no? No significa renunciar a realizar el análisis más integrado y completo posible de una situación, para lo cual apelamos a un trabajo de reconstrucción intersubjetiva, que pasa por articular los análisis de los diferentes actores que participan en una situación concreta, pero desde su propia perspectiva, posicionamiento, sistema de valores, experiencia e intencionalidad. Es decir, ahí Rovere marca claramente, digamos, se apoya en el concepto de situación y dice que traer la voz del sujeto, básicamente, tiene que ver con esto, con una reconstrucción intersubjetiva donde, según la posición que cada actor ocupa en la situación, explica desde esa mirada a la realidad. Hay una ficha comparativa, ¿no? Que es la que estamos tomando acá, donde va diciendo, por ejemplo, ¿no? Yo y el sistema, ¿no? Dice, yo y el sistema. Siempre estamos mirando la ruptura vinculada al sujeto. La perspectiva tradicional, el enfoque tradicional de planificación, pensaba que el que planificaba era el Estado, ¿verdad? El gobierno planificaba. Digamos, y el contexto era el sistema sobre el cual planificaba y la realidad. Y esa realidad, además, era considerada un objeto, ¿no? Era una relación, podríamos definirla, sujeto-objeto. Y esa relación, obviamente, el sujeto que planifica, digamos, la realidad era planificada. Y en eso no había mucho más, porque era una planificación, como Mario decía al inicio, de carácter económico-social. Entonces, no se le daba margen al ingreso de otro análisis de otras variables, etc., ¿no? Y en todo caso, podría agregar que otro supuesto ahí subyacente era el del comportamiento social, en cierta medida
estudiable, automático, predecible, ¿no? Donde la variable humana se sintetizaba en determinados comportamientos. Y el poder comprender esos comportamientos implicaba conocer y poder predecir. ¿Bien? Entonces, la contracara de yo y el sistema tiene que ver con lo que en todo caso venimos ya mirando desde el decálogo y desde la presentación de este enfoque de planificación, que hay que otros también planifican. El concepto de que el poder es compartido. Planificamos nosotros, el actor que planifica, decimos, pero también planifican los otros. Porque los otros también son sujetos, ahí aparece la relación sujeto-sujeto, y aparece esto que yo leí al inicio, de la posibilidad de una reconstrucción intersubjetiva. Porque la relación es sujeto-sujeto, y las explicaciones son múltiples que las que se pueden dar sobre la realidad, ¿verdad? Entonces, esa relación sujeto-sujeto es clave, digamos, para entender todo este andamiaje, ¿verdad? Entonces, una relación sujeto-objeto por un lado, y sujeto-sujeto en la concepción que estamos estudiando. Ahí dice la Filmina, centrada en planificadores, en la versión en el modelo de planificación tradicional o normativa, estaba centrado en los planificadores. La voz del planificador, y es más, diríamos del técnico planificador, era la que tenía que ver con esa razón científica, con la manera de explicar y de cómo se debían hacer las cosas. Por lo tanto, la planificación asociada a un modelo normativo de cómo se deben hacer las cosas, digamos, podríamos decir, la planificación se reducía o se resumía a cómo deben ser las cosas. ¿Bien? Ahí en la Filmina me quedó chiquito, pero centrado, no sé si Maxi la podés poner en... Si no tengo que agrandar yo, un segundito. Centrado en decisores, bien. Centrado en decisores, exactamente. ¿Por qué? Porque, decíamos, planifica a quien gobierna, ¿no? Entonces, ahí justamente la clave de la decisión es donde la esfera de lo político y la esfera de lo técnico necesitan, o mejor dicho, es necesario que dialoguen, que esa decisión política sea, digamos, sustentada en el conocimiento, en la información y en las herramientas metodológicas de lo técnico, y a su vez lo técnico no esté escindido de lo político, ¿no? Entonces, eso algo bastante lo discutimos la semana pasada, porque estos mundos en la planificación normativa tradicional eran esferas separadas y hasta casi incompatibles, ¿no? Que no se relacionaban, ¿no? Bueno, la relación sujeto-objeto y la relación sujeto-sujeto la definimos. Quiero mirar un poquito los apuntes. Muy bien. Bueno, acá dice, en uno de los postulados en Adiós, señor presidente, dice Matus, que el sujeto en esta planificación normativa debe diagnosticar la realidad. Y ahí aparece, ¿no?, el concepto de diagnóstico. Diagnosticarla para conocerla como verdad objetiva. Un actor que planifica hace un diagnóstico, un concepto se maneja con un concepto de tiempo y con una verdad única y absoluta. Es decir, como es un actor el que planifica en esta planificación tradicional, su propia mirada es la que va a primar, y lo que define qué es la realidad y cuáles son los problemas y cómo deben ser atacados es. ¿Se entiende? En todo caso, en este mismo postulado, cuando se trabaja del enfoque estratégico, dice, en la realidad coexisten varios actores con capacidad de planificación, dice Matus. Hay varias explicaciones diferenciadas de la realidad y todas condicionadas por la inserción particular de cada actor en esa realidad. Es decir, por su posición, la posición que ocupa, ¿no? Posición en todo aspecto. Ahí el concepto de posición es clave, porque la posición es una posición de clase, es una posición en el sistema educativo, digamos, que detenta un conjunto de información, de estudio, de pautas culturales, digamos que es ese filtro que uno tiene en la mirada, ¿verdad?
Otra cuestión vinculada a esta relación que estamos mirando, ¿no? De sujeto, dice el postulado 3, comprender la realidad y adquirir capacidades de previsión de su evolución futura. Es una planificación normativa, ¿no? Y es necesario descubrir las leyes de funcionamiento. Esa búsqueda de leyes que son inmanentes, ¿no? Y dice que eso supone, lo que yo decía al inicio, reconocer cuáles son esos comportamientos sociales, o sea, relación del sujeto con las cosas, como conductas estables, ¿no? Y si uno logra comprender esas conductas estables, aprende la realidad y por lo tanto no puede fallar, ¿no? Entonces fíjense cómo de alguna manera podríamos adelantar ya cómo va a venir la mirada de este enfoque estratégico, de que sabemos que esa realidad no es armoniosa, que las decisiones que toman los seres humanos no son predecibles, que están son multicausales los problemas con los cuales trabajamos, que son difíciles de asir, de conocer en profundidad, ¿verdad? Dice, toda realidad es explicable por medio del diseño de modelos analíticos. Era la pretensión de ese modelo de planificación tradicional. Sí, imaginémonos que estos textos se escriben entre los años 80, 90, ¿verdad? Todavía el salto y el acceso a la tecnología con la que contamos hoy era nada, era el 5% de lo que hoy conocemos. Imaginemos el desarrollo de modelos analíticos y de software que podríamos contar para trabajar con comportamientos. Podríamos traer un poco el ejemplo tal vez de Big Data, ¿no? Que va mirando un poco, usando la información que nosotros mismos proveemos a los sistemas, a las aplicaciones, ¿no? Cómo nos desempeñamos, cómo nos movemos, cuáles son nuestros perfiles como consumidores, como ciudadanos, etc. Decimos, asimismo, es difícil predecir. Es decir, ese concepto de predicción es el que hace agua, la predicción. ¿Y a cuál va? Hacia el enfoque de la previsión. ¿Bien? Y es centrado en el sujeto, en la mirada del sujeto. Y por otro lado dice que la potencia de la planificación normativa se afirma en esto. La potencia del método se verifica por su capacidad de predicción, que es lo que acabo de decir. Bueno, y acá justamente, en todo caso, con esta idea de escenarios, vimos que en todo caso lo que busca es a partir del deseo, la capacidad de problematización de los sujetos, trabajamos con conceptos de escenarios, o en todo caso situaciones deseadas, ¿verdad? Deseadas por alguien, ¿verdad? Okay. Yo creo que, nada, y agrego, como si estoy bien con el tiempo, para cerrar con lo de esta ruptura vinculada al sujeto, Matus en este postulado 3 dice, la relación, es claramente irreductible a los comportamientos predecibles, y que los otros sujetos, los otros que planifican, pueden, digamos, ocupar un posicionamiento de potenciales aliados u oponentes. Es decir, ese concepto ya no es una resistencia inerte, que, como quien dice, una resistencia natural a los hechos, sino que esa resistencia se ejercita activamente, a tal punto que pueden convertirse en opositores a nuestro plan. Y además tienen planes propios, ¿verdad? Y ahí dice, tener en cuenta que es importante un cálculo interactivo que tiene que ver con que uno forma parte de relaciones donde se presenta la iniciativa y las respuestas que recibimos, y donde también hay relaciones de causa y efecto, ¿no? Esos dos serían como grandes cuestiones a tener en cuenta. Que cuando uno decide partir de una situación insatisfactoria e ir hacia una situación deseada, e inicia un movimiento en relación a eso, toma una iniciativa. Y esa iniciativa inevitablemente genera una respuesta. Esa respuesta donde los otros hacen un cálculo también respecto de lo que estamos haciendo, puede generar alianzas, indiferencias, oposiciones, básicamente resistencias. Entonces, y por otro lado, también en ese análisis de problemas que hacemos, podemos encontrar relaciones de causa y de efectos, ¿no? Son como dos elementos importantes, lógicamente que en el desarrollo de la materia vamos a ir trabajando
estas cuestiones, ¿no? Cómo trabajar las alianzas, las oposiciones, competencias alrededor de esto, y también cómo trabajar con problemas y con metodologías vinculadas al trabajo, con esta relación causa-efecto, ¿verdad? Y cómo la vamos a interpretar, pero me parece que lo esencial de esta relación sujeto-sujeto que nos interesa, de este enfoque de planificación y la ruptura, en esa mirada sujeto-objeto, pasa por estos elementos. Buenísimo. Muchas gracias, Rubén, muy claro. Me parece que estamos, bueno, ahí viendo justamente esta idea de hacer, a ver, una cosa que estaría bueno aclarar, porque siempre nos pasa que no es que la planificación tradicional se quedó en los años 70, 80 y 90 y ahora estamos en la planificación estratégica. No hay una cuestión de temporalidad. Es que en un momento se empezó a discutir realmente la base epistemológica, ¿no? Entonces ahí Matos dice hay que desmontar epistemológicamente, el desmontaje epistemológico, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo, esta idea de tomar las dos puntas, los dos polos dicotómicos, tradicional, estratégico, no es una cosa que dicen, ahora ya no hay más tradicional, ahora somos, sino que en realidad lo que estamos diciendo es que estamos planteando como un recurso pedagógico enfrentar estas dos posiciones, pero todo el tiempo estamos viendo cómo mucha gente que dice tener un enfoque estratégico se va a las prácticas del enfoque tradicional, ¿verdad? Es decir, hay una racionalidad que a veces sigue persistiendo, ¿verdad? En esta cosa de lo tradicional, de las normas, los comportamientos tienen que ser de acuerdo a cómo nosotros los pensamos y no pueden ser diferentes, etc. Es decir, llamamos la atención para este aspecto porque a veces ha pasado que algunos, cuando trabajamos esto, algunos alumnos han leído como que la planificación tradicional quedó atrás y ahora tenemos solo estratégico. Es decir, esto está en la realidad, está completamente mezclado y vemos de los dos modelos operando, ¿verdad? Bueno, para avanzar en la siguiente transparencia, digamos, pasar de las rupturas referidas al sujeto que planifica, cómo es la cosa, digamos, ahí, pasamos a la idea, decíamos que la planificación es una articulación entre conocimiento y acción, ¿verdad? Pero podemos dar una vuelta de tuerca en eso y decir que la acción, digamos, muchas veces, digamos, precisamente el poder hacer, el desplegar, digamos, una acción sobre la realidad, digamos, lo que trae es la posibilidad de analizar la condición de poder hacer, de poder accionar. Y por lo tanto, entonces decimos que estamos pensando justamente en esta relación entre saber y poder en la planificación social, ¿sí? Y aprovechamos este eje para establecer entonces una dicotomía para poder tener claras las ideas y ver cómo era que se desarrollaba y se ejercía y se planteaba, digamos, o se plantean esta planificación tradicional y esta planificación con enfoque estratégico. En la planificación tradicional había un supuesto de que el poder estaba concentrado en los que planificaban y en el que debía llevar adelante la planificación, ¿verdad? Es decir, había esta idea de que el Estado planificador podía, digamos, sortear todos los inconvenientes que se le plantearan al plan. ¿Por qué? Porque era el Estado, ¿sí? Esto viene en gran parte también de la experiencia de la Unión Soviética, que tuvo una planificación completamente direccionada y muy rígida, ¿sí? Pero que digamos, comparaba, el plan era el mismo poder político, ¿sí? En la planificación estratégica, fíjense que donde se empieza a pensar justamente en la década del 70 y del 80, aparecen actores de diferentes características. Los movimientos sociales también planifican, digamos, se diseminan las clases sociales que estaban supuestamente, digamos, planteadas como dos grandes clases en el capitalismo, aparecen feminismo, aparece ambientalistas, aparece lo que son los movimientos sociales por las condiciones de vida, muchos actores, pluralidad de actores. Por lo tanto, vemos que el poder no está concentrado, sino que por el contrario el poder está fragmentado. Si bien hay concentraciones mayores de poder en el Estado, en algunos grupos empresarios, en algunos sindicatos, esto no quiere decir que el poder sea monolítico, que lo controle un solo actor que planifica. ¿Okay? Por lo tanto, ese poder fragmentado supone también, digamos, acceso a la información y al conocimiento también de manera fragmentada.
Por lo tanto, aquí nos viene la idea de que en esta relación saber-poder se ve claramente la idea de lucha, la planificación como una lucha por tener la información, por disponerla y digamos, y colocarla a funcionar en un sistema, una propuesta de acción, una propuesta de plan para la acción, ¿verdad? En esta idea, en esta misma idea de saber-poder, claro, si el plan se planteaba y el plan fracasaba, ¿sí?, era porque había una resistencia mecánica de la realidad, decían, ¿no? Los economistas decían, esto en la teoría no debería estar pasando, la realidad es resistente, y como la realidad es resistente, el plan fracasa. Se le atribuía el fracaso del plan, digamos, a que la sociedad no estaba en condiciones de llevar adelante esto. Y en realidad no es que no estuviera en condiciones. En realidad lo que dice Matus y varios de los estudiosos, Robert, etcétera, dicen, no. Lo que pasa es que a ese plan que se planteaba con ese criterio racionalista desde el Estado, se le oponían otros planes que tenían, digamos, a veces hasta mayor capacidad, digamos, esto que planteaba Rubén, de resistencia activa al plan. Es decir, de una oposición militante, no ya una resistencia mecánica, no ya una simple indiferencia, sino que había gente, digamos, grupos sociales que planificaban en el sentido inverso, precisamente, muchas veces a lo que eran los planes estatales. Por lo tanto, digamos, entonces aquí tenemos un supuesto, digamos, en la planificación con enfoque estratégico, de que cuando tenemos un plan va a haber resistencia activa del otro lado. Cosa que hay que descontarla, digamos, ¿no? No va a ser una resistencia mecánica, ¿sí? Fíjense, en esto de la resistencia activa tenemos varios ejemplos, ustedes los invito a imaginarse los ejemplos actuales que tenemos de resistencia activa, ¿verdad? Luego, en la planificación tradicional, el poder del dinero, ¿sí? No, que muchas veces nos encontramos, digamos, bueno, a mesa de examen o la posibilidad, una vez que tuvieron la posibilidad de que los estudiantes de hacer una experiencia de práctica profesional o preprofesional, donde hicieron algún proyecto, la afirmación de decir, sí, hicimos un proyecto, pero no lo hicimos porque tuvimos algunos problemas, se nos complicó o tal institución no nos dejó. Es decir, aparece como que la posibilidad o no de éxito o fracaso está colocada justamente en donde aparece la primera oposición u obstáculo, es el fin del plan, digamos, del proyecto, o por lo menos se lo define como trunco ya, ¿no? Cuando en realidad, obviamente, lo que estamos tratando de incorporar acá es que el conflicto o los obstáculos y las oposiciones forman parte de las condiciones de planificación. Exacto. Ahí va. Entonces, exactamente, es decir, que hay en ese cálculo interactivo que estamos planteando como un cálculo de ida y vuelta y de escucha de lo que están planteando los otros actores, en ese cálculo interactivo va a haber algunos actores que obviamente no van a estar de acuerdo con la dirección de nuestro plan, digamos, y van a poner obstáculos, exactamente, de eso se trata, ¿verdad? Por eso se llama estratégico. Lo estratégico es considerar de entrada que hay otros que tienen otro plan, ¿sí? Ese es el concepto más fuerte de lo estratégico, ¿sí? Estrategia quiere decir que el plan no tiene un curso que se dibuja y se realiza por la sola voluntad del planificador, ¿sí? Sino que la viabilidad, el sorteo de obstáculos depende de entender cómo están pensando los otros eso. Decíamos, para avanzar, que en la planificación tradicional el poder estaba centrado en el dinero, es decir, tenía poder aquel que tenía dinero, el que tenía dinero tenía capacidad de implementar el plan. Mientras que, después, precisamente en la década de 60 y de 70, por ejemplo, vinieron los golpes militares. Los golpes militares vinieron no por una cuestión estrictamente económica, sino porque había una cuestión de disputa de poder y del proyecto de poder político. De manera entonces que podemos decir que cuando pensamos en esta idea de la planificación estratégica, podemos hablar no de recursos escasos vinculados al dinero, sino de recursos críticos, es decir, de recursos de capacidad de incidencia, de influencia, de control de algunas herramientas, de manejo de algunos instrumentos de gobierno. Por lo tanto, los recursos, no hablamos de recursos escasos, sino de recursos críticos, aquellos recursos que permiten remover los obstáculos. En la planificación tradicional,
decíamos, había un supuesto que el plan se imponía. Es decir, había un supuesto autoritario. Este es el plan de todos, todos deben cumplirlo. Mientras que en el enfoque estratégico hay mejores condiciones, digamos, para que uno, reconociendo que existen otros que planifican, entonces, por ejemplo, consultemos. Entonces, por ejemplo, empieza a aparecer la idea de una planificación participativa, digamos, que está imbricada en el juego democrático. Por lo tanto, la idea de la planificación no es solamente la idea de un grupo selecto de iluminados que lo imponen al resto de la sociedad, sino que la idea de la planificación es una planificación que se construye con otros, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la planificación estratégica, al reconocer la existencia de otros con intereses y con planes, digamos, se juega, digamos, en el campo, un campo de fuerzas más abierto, más democrático, más participativo. En la planificación tradicional, y tal vez este sea un punto muy fuerte, lo técnico, lo racional, digamos, era lo técnico, ¿sí? Mientras que lo político tenía un componente de irracionalidad. Se presumía que lo político todavía tenía, digamos, la carga de las sociedades arcaicas. Cuando decimos las sociedades arcaicas, hablamos de la idea del feudalismo, la idea de la oposición mecánica por la fuerza y no la elaboración a partir, digamos, de los insumos de conocimiento e de información. Nosotros, desde la perspectiva del enfoque estratégico, que es obviamente que sostenemos, es justamente, digamos, justamente decimos que no hay una contradicción entre lo técnico como lo racional y lo político como lo irracional. No hay contradicción, sino muy por el contrario, la técnica y la política son dos cosas que están completamente imbricadas. Y podríamos decir que la eficacia de lo técnico y de lo político justamente se juega en la mejor combinación técnico-política. Nosotros citamos esa frase que también ustedes van a ver en el texto de Matus, que es la idea de que lo técnico precisa ser politizado, porque lo técnico, digamos, descontextualizado no existe, ¿no? Lo técnico, digamos, está contextualizado en una estructura de producción de conocimiento, nuestra estructura de producción de conocimiento es una estructura política y mucho más dentro del Estado, ni hablar dentro de las empresas. Por lo tanto, la idea es que hay que politizar lo técnico y tecnificar lo político. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo lo estamos viendo, digamos, en la, diría yo, consideración y casi subordinación que, por ejemplo, el presidente, digamos, tiene respecto del comité técnico de epidemiólogos en este periodo, ¿verdad? Fernández desde lo político no toma una sola decisión política, primero, sin consultar con otros actores, los gobernadores, los intendentes, empresarios, sindicalistas, y también no toma ninguna decisión sin consultar a sus técnicos específicos, especialistas de la materia de pandemias en este periodo. Es decir, allí fíjense que lo que estamos viendo es una muy buena articulación entre lo técnico y lo político, ¿sí? Es un ejemplo que me parece bastante claro para entender cómo la decisión política no puede estar desvinculada del parecer técnico, y el parecer técnico tiene un peso en la construcción de la respuesta política. Finalmente, digamos, justamente en este campo, la articulación entre saber-poder es muy dinámica, y esa dinámica entonces también ofrece la posibilidad de que la planificación encuentre, digamos, la posibilidad de concretarse. No una planificación que se impone de arriba hacia abajo, sino que articulando saber y poder da, digamos, la condición de avanzar, digamos, en lo que el plan se propone. Entonces, hasta aquí, con este punto, nos quedan dos rupturas. Ustedes ven que esto tiene cierta complejidad. No sé si queremos hacer aquí un breve intercambio, sea abriendo el micrófono o sea mirando, leyendo los comentarios de ustedes en el chat. ¿Alguna consulta? Los textos tienen esta presentación y también los textos son bastante interesantes y bastante, digamos, llevaderos. Muy bien. No tenemos consultas en el chat y no tenemos en micrófonos, entonces, ok. Muy bien. Entonces, Maxi, si te parece, proseguimos. Muy bien, proseguimos y nos referimos ahora a las rupturas epistemológicas referidas al uso del espacio.
Algo de esto hemos conversado en las clases anteriores en torno a las consideraciones que hacemos del espacio a la hora de pensar con un enfoque estratégico. Como bien se ha dicho a lo largo de la clase de hoy, la presentación que estamos llevando adelante de las rupturas, con una mirada, si se quiere, más bien dicotómica, tiene un fin didáctico y pedagógico para que sirva y para que les sirva a ustedes como estudiantes a la hora de poder presentar y acercarse al tema de una forma más dinámica. Insistimos en esta idea que me parece que es muy importante repetir, de que no estamos planteando de que la planificación con enfoque estratégico haya venido a reemplazar, a dejar atrás o a echar por tierra a la planificación tradicional, o que la planificación tradicional o normativa haya desaparecido o dejado de existir, porque ahora, digamos, es más habitual escuchar hablar del enfoque estratégico. Es más, sumándome a lo que decía Mario hace un ratito, también es necesario que sostengamos, en términos de Bourdieu, una vigilancia epistemológica cada vez que escuchemos hablar de enfoque estratégico o que aparezca la palabra estrategia o estratégico en una conceptualización, porque muchas veces corremos el riesgo no de banalizar la mirada estratégica simplemente porque es una palabra que da una especie de estatus, digamos, si se quiere, de relevancia a la hora de plantear un concepto. Pero volviendo a lo nuestro y volviendo a las rupturas que tienen que ver con el espacio, como estamos viendo en pantalla, la primera ruptura tiene que ver con dejar atrás una idea del espacio como un ente neutral definido por categorías neutrales, vamos a decir, en la planificación tradicional, es decir, el espacio como un mero ente vacío, y vamos a hablar de una definición por autorreferencia en donde otros intervienen. ¿Qué queremos decir con esto? Pensamos el espacio en el enfoque estratégico como un ente dinámico que está sometido a tensiones, a cambios, a transformaciones, en donde la definición per se del espacio, sea este como espacio físico, por ejemplo, porque estamos pensando un plan estratégico para una ciudad, o sea, como un espacio político, como un espacio en donde hay una discusión o un debate por el poder, por ejemplo, porque estamos pensando una estrategia o un plan para una institución o para una organización de la sociedad civil. En la mirada estratégica siempre ese espacio va a estar sometido a las referencias que esos otros van a generar sobre el mismo. Es decir, esta idea de que la neutralidad del espacio desaparece como tal, está atado con la segunda ruptura, en donde justamente el espacio deja de ser un mero contexto y pasa a ser aquello que es parte de lo que se encuentra en disputa. El espacio, como el poder, también es objeto de disputa, y particularmente si estamos transitando por momentos de planeamiento o planificación. ¿Por qué? Porque el espacio deja de ser aquello meramente decorativo. Por ejemplo, si pensamos el plan de una ciudad, vamos a dejar atrás esa idea de pensar la ciudad meramente como un espacio en el cual se encuentran distribuidas distintos usos vinculados con el uso del suelo, el uso urbano, y lo vamos a ver como un espacio en disputa. Por ejemplo, pensar la calle, para algunos teóricos de las ciencias sociales, y por ejemplo pienso en Maristela Svampa, entre tantos otros, pensar la calle es pensar un espacio de disputa, ¿no? Y no meramente, digamos, un espacio sobre el cual las personas intervenimos, sino, digamos, donde se expresa el poder en sus distintos sentidos, donde también hay expresiones por parte de los movimientos populares, de la protesta. Bueno, esta idea del espacio como algo que está en disputa, lo podemos visualizar o ejemplificar en esto que yo les estoy diciendo de la calle, que además ha sido un objeto de discusión, de reflexión y también de intervención en los últimos años. Y en tercer lugar, en relación a estas rupturas que estamos mirando, referidas al espacio, esta idea de que la planificación normativa o tradicional miraba desde adentro hacia afuera, desde el yo, ¿no? Desde el yo como sujeto planificador
hacia el contexto o el entorno que me rodea o que nos rodea. Cuando en el enfoque estratégico esta mirada deja lugar a otra que tiene que ver con pensar desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Y esto lo vamos a poder visualizar con claridad en esta idea que dábamos hace algunos minutos nada más y que tiene que ver con pensar la planificación tradicional particularmente desde el Estado. Esta idea de que yo Estado o yo gobernante planifico y defino lo que quiero hacer con mi ciudad, qué obras públicas voy a priorizar o a qué barrios voy a llevar determinados servicios primeros, tiene que ver con esta idea en donde no solo entiendo que yo, intendente o intendenta, estoy revestido por la legitimidad dada por los votos y detento el poder público, sino que también, digamos, poseo el conocimiento, el saber y el soporte político para definir qué es lo mejor para mi ciudad. En la mirada estratégica, esta idea va a quedar atrás, no solo porque entendemos que los otros también planifican y tienen algo para decir de lo que quieren para su ciudad, para su barrio o para su espacio verde más cercano, sino porque también yo, gobernante o yo Estado, no tengo todo el poder, no tengo toda la información y no tengo tampoco la posibilidad de encontrarme con la verdad revelada. Digo esto no solo a modo de ejemplo, sino también para que podamos ir conectando las distintas rupturas entre sí, porque Matus también lo que propone después es una especie de rearticulación en donde mucho de lo que hoy hemos dicho se presenta como una especie de síntesis. Sigo con... Un comentario. Un comentario. Sí, por favor. A ver, creo que esta idea del uso del espacio, digamos, ¿no? Es una cosa muy interesante. Parece a veces un poco etérea, ¿verdad? Parece un poco... Pero vamos a dar un ejemplo o dos que muestra lo brutalmente concreto que es esta idea del espacio. Fíjense que en ningún mensaje del Estado, aquí en Argentina, dice, usted debe quedarse en casa. Dice, nos quedamos en casa, ¿sí? Eso quiere decir, dice, aislamiento social obligatorio y preventivo, ¿sí? Estoy diciendo, ¿saben qué? No podemos seguir disponiendo de nuestro espacio vital urbano de la manera que lo veníamos haciendo antes. Tenemos que hacerlo de un modo diferente. Y esta modalidad de usar el espacio de un modo diferente tiene que ver con cuidarnos, ¿sí? Hay una cosa de la primera, del nosotros, de la primera persona del plural, ¿no? Luego, por supuesto que tiene el Estado un poder de policía sobre esto porque hay una normativa que dice que si usted está paseando muy campante, se le pueden pedir, digamos, a usted los motivos por los cuales usted está afuera y usted podrá ser, digamos, iniciado un juicio, recibir una multa o ser secuestrado su auto en el caso de que anduviera en auto. Es decir, fíjese que aquí, digamos, la primera planificación fuerte fue sobre el uso del espacio, ¿sí? Recuerdan que al principio de la pandemia se pensó que había la posibilidad de dictar el estado de sitio, ¿sí? Porque muchos sintieron la necesidad de que la gente no iba a aceptar la posibilidad de quedarse responsablemente en su casa, digamos, si no hubiera la idea de un estado de sitio, que fue descartado absolutamente. Yo diría que en una planificación tradicional el estado de sitio hubiera estado presente desde el primer minuto, ¿sí? Como acá hay una planificación que tiene un enfoque estratégico, se pensó que los hogares, las familias, cada individuo podía tener conciencia, debía tener conciencia, había que darle la información necesaria para que tuviera conciencia y, digamos, como una estrategia de autocontrol y de autoprotección en la pandemia, se quedara, digamos, dentro del espacio privado, ¿sí? Obviamente que entonces fíjense que ahí, digamos, hay un manejo del tema del espacio que ha sido central, que sigue siendo central, que es lo que se está discutiendo actualmente, cómo nos vamos adaptando a manejarnos en el espacio urbano de una manera que no sea la anterior, porque la manera anterior, evidentemente, sobre todo por los medios de transporte de personas, nos colocarían en una situación de mucho riesgo de contagio, ¿verdad? Y finalmente otra idea, quédese en casa, dice la consigna, pero claro, si uno piensa
quédese en casa, en una habitación con hacinamiento crítico, ¿sí? Ya más de 3 o más de 2 personas por cuarto, no es la misma condición de espacialidad para quedarse en casa. Por lo tanto, fíjense que nuevamente ahí la idea de espacio está jugando en las decisiones que se pueden tomar del espacio en los hogares. Espero que con este ejemplo haya quedado claro, digamos, que la idea del espacio no es una idea poco concreta, una idea abstracta, sino que por el contrario dispone, digamos, de los cuerpos, de los comportamientos, de las presencias en cada espacio de una manera realmente, diría yo que hasta casi brutal, digamos, ¿no? Porque realmente esto es gran parte de lo que nos está pasando a todos como individuos y como sociedad, ¿verdad? Estamos en un espacio en el cual está limitada la capacidad de movernos. Bueno, ese era el comentario, Maxi. Gracias, Mario, buenísimo. Me dejaste pensando y la verdad que lo quiero compartir en relación a lo que decías del estado de sitio. Me parece que desde ese análisis que vos haces queda demostrado la vocación profundamente democrática de la planificación con enfoque estratégico, ¿no? Sí. La invitación a que esto que dice Matus de buscamos mecanismos para ampliar nuestros grados de libertad, que eso se haga con una vocación realmente democrática. Lo cual no quiere decir, ¿no?, que en democracia se tomen las mejores decisiones, y bajo ningún punto, para no caer tampoco en esta idea de la supuesta neutralidad o del deber ser de la planificación tradicional. Digamos, aún con la posibilidad de equivocarnos, planificamos con la idea de ampliar nuestro grado de libertad. Y me parece que también la idea de pensar, incluso desde la denominación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, también, digamos, hay una vocación en donde la medida y la decisión se funda eminentemente, y algo de eso dijo el presidente la noche que lo anunció, en el hecho de que estamos, digamos, viviendo en democracia, dejando o intentando dejar atrás cualquier atisbo que pudiera verse, digamos, de cuestiones autoritarias, como, digamos, en algún momento se intentó decir de algunos sectores de la política. Vale, vale aclarar. Gracias. Y un comentario para poder hacer un poco de un intermezzo, digamos, en estos temas que son de cierta densidad. Quería presentarles a Christian Seiler, que es un docente adscripto a la materia. Cristian, bienvenido a las clases. De aquí en adelante Cristian va a estar participando de las clases y ya está participando del equipo docente. También es un ex alumno de la casa, con un doctorado, digamos, en ciencias sociales, y ya nos va a contar un poco él, se va a ir presentando también en el espacio virtual y vamos a ir compartiendo. Ahora, sí, Maxi, por favor, seguimos con entonces el último punto de ruptura, ¿verdad? Así es, son las rupturas referidas al tiempo. Acá vamos a recuperar y vamos a retomar algunas cosas que ya hemos dicho hoy en las clases anteriores, así que voy a tratar de ser más bien breve. Esta idea de cómo pensamos el tiempo en la planificación. Ustedes recuerdan que en la primera clase, cuando mirábamos el texto de Juan Martín, encontrábamos a la función de la prospectiva como una de las funciones de la planificación social. Entonces, decíamos, en la planificación tradicional o normativa nos encontramos con esta idea de tiempo discontinuo, y en donde fundamentalmente lo que se espera de la planificación tradicional es, a partir de una preocupación creciente por el futuro, nos dedicamos exclusivamente a intentar predecir lo que va a acontecer en los próximos meses o en los próximos años. Esta idea de la planificación más normativa, en donde se asemeja la idea del plan como una necesidad concreta de dar respuesta a lo que nos depara el futuro. Esta supuesta capacidad predictiva que se le adjudica a la planificación tradicional y que justamente se encuentra resuelta en el elemento del plan libro, ¿no? El producto de la planificación clásica o tradicional es ese gran libraco, ¿no?, en donde nos encontramos un título que con grandilocuencia va a anunciar:
Planificación estratégica 2020-2030, provincia de Entre Ríos, ¿no? Esta idea de metas centradas en el futuro y esta hasta necesidad, podríamos decir, de encontrarnos en el producto como una especie de plan terminado, cerrado y que difícilmente se pueda recuperar. En esta idea del tiempo, que ya nosotros planteamos en su momento cuando le asignábamos a la función de la prospectiva esta capacidad que la planificación con enfoque estratégico pretende tener, no solo porque recupera los contenidos de planes previos, sino porque especialmente recupera vivencias, saberes, experiencias, recupera la historia de una ciudad, si nos estamos refiriendo a un plan estratégico para una urbe, o de las vivencias institucionales, si nos referimos, por ejemplo, a la planificación de una organización de la sociedad civil. Entonces, el tiempo en el enfoque estratégico, más bien, como dijo Rubén también en algún momento de esta clase, no es una variable que únicamente nos proyecta hacia adelante, sino que fundamentalmente el tiempo, la planificación estratégica va a estar centrado en el hoy, centrado en el presente, sí, con un aspiracional, con la necesidad de mirar el futuro para alcanzar un determinado objetivo o meta que precisamente va a conducir el plano, la planificación que estemos llevando adelante, pero siendo conscientes y a sabiendas de que en planificación vamos a dejar de tener la pretensión de predecir el futuro, sino más bien prever qué es lo que puede llegar a acontecer. Y por eso esta idea de escenarios que nosotros traemos de la prospectiva, escenarios posibles que a partir de este presente y de los elementos que recuperamos de la historia y del pasado, prevemos para, por ejemplo, los próximos años. 3 o 4 escenarios para la ciudad de Paraná hacia el año 2030. Esta idea entonces de la previsión y, como va a decir Matus, poniendo el énfasis en los sistemas de planificación que van a requerir de una complejidad técnica, pero que a su vez tenga, digamos, una mirada desde lo político. Y por eso esta idea de cómo se conectan o cómo se rearticulan lo técnico y lo político en un sistema de planificación y que permanentemente nos va a interpelar. Entonces, un poco para ir cerrando ya, esta idea de las rupturas referidas al tiempo tiene que ver con algunas cosas que ya hemos dicho y me parece que está bastante explicado, sobre todo en esta dicotomía entre futuro, presente, y también dejar atrás la idea de la predicción para pasar a la previsión, y como Matus dice, por eso nos referimos al plan, a la planificación, como aquello que precede y preside la acción. Okay. Si hay comentarios o preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla para poder entrar en el chat y en la clase. Sí, esperamos preguntas. Cristian, por supuesto, si querés hacer algún comentario, es bienvenido. Y también preguntas de todos nuestros alumnas y alumnos, por supuesto. Los que quieran participar pueden desactivar su micrófono o su microfonito y los escuchamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere escribir un chat? ¿Comentarios? Está muy callado ese chat hoy día, no sé por qué, normalmente hay más. No sé si se me escucha a mí. Sí, se escucha, Diana. A mí me tienta bastante pensar cómo va a ser la planificación de acá, pensando en cómo se están dando los acontecimientos acelerados con el tema de la tecnología y demás. Nosotros, por ejemplo, todo este tema del coronavirus nos ha traído todo un sistema de control y de planificación y demás que se está dando en China y en otros países orientales, y nosotros ni siquiera creo que acá lo teníamos en cuenta. Y toda esta situación nos está trayendo un montón qué sé yo, de poder ampliar un poco nuestra base también de conocimiento y de futuras acciones que vamos a tener que tomar, teniendo en cuenta que
ellos están años luz a lo que estamos nosotros hoy en día manejándonos acá. Entonces, creo que también va a ser importante que nosotros empecemos a ver desde qué modo también nuestro propio Estado, si va a seguir siendo como es, si va a seguir estando planteado con tantos años de atraso como está, o vamos a tener que empezar a innovar desde otro lado para que también la planificación presente tenga resultados a futuro acordes a los momentos que se van a ir dando. Sí, por supuesto que sí, tenés toda la razón. Vamos a tener que revisar y aprender un montón de cosas. De todos modos, digamos, hay muchas cosas que tienen, digamos, que han tenido su historia, que han tenido que hay una, a ver, hay una acumulación de conocimiento, digamos, no estamos actuando ante la absoluta, digamos, ante la pandemia con absoluta ceguera. Por el contrario, yo creo que rápidamente se están aprovechando mucho, digamos, de cosas que estaban, que este Estado argentino ha tenido momentos muy buenos de planificación económica y social, ¿verdad? Para darte una idea, cuando decíamos que la planificación es una articulación entre el conocimiento y la acción, nosotros tenemos en el Estado, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Administración Pública, que es un instituto encargado de formar a los funcionarios y a los equipos técnicos de gobierno y de la planta del Estado. Allí hay mucho conocimiento acumulado, allí hay mucha historia y hay mucho espacio para, digamos, para poder aprovechar y reaprovechar. Pasa que también ahí forma parte de la gestión de gobierno, del gobierno de turno, cómo aprovecha toda esa capacidad instalada que tiene, digamos, que tienen los equipos del Estado argentino. El Instituto Nacional de la Administración Pública fue creado como un instituto para formar justamente, digamos, en cada una de las líneas de los ministerios que existen, gente que esté capacitada para eso y hay capacitaciones permanentemente. Por lo tanto, no estamos en cero, sino que partimos de una base interesante e importante. Al mismo tiempo, por supuesto que esto, como un evento absolutamente único e inédito, la pandemia, sí, efectivamente, digamos, nos hace repreguntarnos sobre todas las herramientas de gobierno y en eso absolutamente tenés razón que vamos a tener que ver cómo se ha respondido, digamos, en todo el mundo. Creo que a tiempo real, digamos, se está aprendiendo cómo son las respuestas hoy por hoy, ¿no? Uno, uno ve, por ejemplo, los análisis que se hacen, pues en la Argentina, por ejemplo, no hay un testeo como sí ha habido en otros países, que el testeo ha sido casi masivo, ¿verdad? Por muchas razones, aquí no se ha implementado esa estrategia del testeo. Sin embargo, se han hecho estudios, digamos, de qué es lo que busca la población en Google, digamos, haciendo una lectura de los Big Data, ¿verdad? Leyendo qué es lo que se está haciendo, digamos, qué han buscado las personas, han buscado qué pasa cuando me duele la nariz, qué pasa cuando estoy resfriado, qué pasa cuando no tengo olfato, qué pasa cuando me duele la cabeza, y entonces se están mostrando, digamos, la cantidad de preocupaciones, se está mostrando mucho más, digamos, como un mapa de preocupación de la población que tiene que ver con la búsqueda en Google, para decir uno de los estudios que se está haciendo. Por otro lado, se está haciendo un estudio de cómo el impacto psicosocial, digamos, de la pandemia en la Argentina a partir del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que es un centro de estudios del CONICET, financiado y sostenido por CONICET, pero que es un centro de estudios que viene trabajando el tema de sociedad y salud desde hace 30 años, y sociedad y economía desde hace 30 años, y ahí también se está produciendo conocimiento. Es decir, que el conocimiento no es solamente el conocimiento de los libros, sino que también es el conocimiento de la acción de gobierno y cómo se aprende, ¿no? La posibilidad de aprender, ¿no? Entonces ahí tenemos otra de las líneas claves de la planificación, es que cuando planificamos podemos aprender, digamos, de lo que hacemos, ¿ok? Bueno, si hay alguna otra pregunta, comentario. Cristian se había caído la conexión, pero volvió. Estamos entonces, bueno, promediando ya casi las 6:30. Si les parece, los invitamos a entonces, para cerrar.
Como siempre, vamos a dejar algunas instrucciones en el foro que vamos a abrir en el campus. Esta idea, este tema de las rupturas epistemológicas en la planificación económica y social es un tema interesante porque, como ven, es un tema teórico que tiene que ver con los supuestos básicos subyacentes, ¿sí? Pero al mismo tiempo esto tiene derivaciones en la práctica, derivaciones en la selección de las herramientas y de los instrumentos y en los estilos de planificación, podríamos decir, que son clave. Por lo tanto, es un material para leerlo, para ir buscándolo. Ustedes tienen allí, digamos, el texto de Mario Rovere, que habla de estas rupturas, y el texto de Matus, que habla de los postulados que distinguen la planificación estratégica de la planificación tradicional en lo que es el texto de Adiós, señor presidente. Siendo entonces el tema que hemos tratado ahora, vamos a colocar instrucciones en el espacio del foro y del aula virtual, y esperamos seguir comunicándonos por este medio. Si no hubiera otra pregunta o algún comentario de cierre, daríamos por cerrada la clase del día de la fecha. ¿Ok? ¿Estamos así? ¿Tranquilos? Muy bien. Gracias. Entonces, vamos cerrando la grabación. Muchas gracias. Muy bien. Queda disponible la bibliografía, ya está disponibilizada la unidad 2.